Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez y el día de hoy les traemos cuál es la mejor opción o cuál es el mejor portafolio que pueden tener. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Fíjate que es un tema bien interesante, Bren. Ya en algunas ocasiones hemos hablado de estrategias de inversión, hemos hablado en algunas otras ocasiones de clases de activos. Hoy queremos hablar específicamente de portafolios. No se preocupen, si es la primera vez que están aquí, vamos a definir qué es un portafolio, qué significa eso y cuál podría ser la mejor estrategia. Vamos a hablar rápidamente de la historia, digamos, de cómo históricamente se han hecho los portafolios a través de las casas de bolsa, qué principios han ocupado y desde nuestra perspectiva, cuál es la mejor opción que hoy existe en el mercado, ¿va? Pues miren, sin más, vamos a empezar rápidamente explicando qué es un portafolio. Literalmente se quedó ese nombre, digamos, porque únicamente de lo que está hablando es que pues, cuando la gente ocupaba un portafolio, usualmente ahí traía pues, los distintos títulos, acciones, ¿no? Que antes, hace muchos años, eran en papel, ¿no? Entonces, literalmente se refería a la que traes en tu portafolio, pero se refería realmente al portafolio de acciones, que no es otra cosa más que una canasta, digamos, de cómo se está invirtiendo nuestro capital. Entonces, para tratar de simplificar, vamos a poner que yo tengo una acción de Coca-Cola y tengo un CETE y esa es toda mi inversión. Ok, entonces podríamos decir que nuestro portafolio consiste de una acción de Coca-Cola y un CETE, ¿no? Entonces, eso, digamos, es a lo que estaríamos hablando. Y usualmente cuando nos referimos a portafolio, que eso también es importante, no quiere decir que también lo hemos hablado en alguna ocasión, que solo debas tener un portafolio, que veremos que también puede ser como sinónimo de estrategia. Oye, a lo mejor yo tengo un portafolio que se invierte de cierta forma para el largo plazo, para mi retiro, por ejemplo. Tengo un portafolio y hice, por lo tanto, es una estrategia de inversión distinta para las vacaciones del siguiente año. Y tengo un portafolio de mediano plazo que es a lo mejor para una segunda casa, una maestría, un coche, etcétera, ¿no? Y tengo un portafolio que es de corto plazo, que es mi fondo de emergencia. Entonces, cuando estamos hablando del portafolio, es como que hay en esa canastita, digamos, en ese conjunto de inversión que podemos hacer un símil que se está refiriendo a una estrategia de inversión, ¿no? Entonces puedo tener un portafolio de largo plazo, puedo tener un portafolio de mediano plazo, de corto plazo, un portafolio que es un fondo de emergencia, puedo tener un portafolio sumamente agresivo que ya sé que específicamente es para eso. Ahora, nada más para dejarlo como comentario, de eso no vamos a hablar hoy. Cuando imagínense que hacen un zoom, ¿no? Hacia arriba y dicen, oye, pues es que tengo como 6 portafolios. ¿Y qué porcentaje representa ese portafolio del total de mi patrimonio? A eso se le llama wealth management, ¿va? Entonces, tratando de entender un poquito estos conceptos que a veces creemos que son sinónimos, pero no. Cuando estamos ya viendo todo el patrimonio de una persona, ese 100% de que, oye, pues es que yo tengo toda mi riqueza en la vida son $200,000, como 4 millones de pesos. Ok. Y dices, pues ¿sabes qué? 2 millones son mi departamento y los otros 2 millones son mis portafolio que tengo ahí dividido entre corto plazo, retiro, etcétera, etcétera. Ah, ok. Entonces, cuando vemos todo ese panorama y ya nos podemos saber qué clase de activo es, etcétera,
Eso se le conoce como wealth management, que es distinto de un portafolio. Un portafolio usualmente se está refiriendo a una estrategia de inversión en particular. Entonces, por ejemplo, para la mayoría de nuestros clientes que nos escuchan, si ya están ahorrando, invirtiendo para el retiro, podríamos decir que ese es un portafolio, es una estrategia que tiene un fin particular, ¿no? Oye, y además tengo mi fondo de corto plazo. Ah, ese es un portafolio distinto, porque obviamente ese se está invirtiendo con el fin de que siempre esté líquido y que nos dé al menos la inflación, ¿no? Entonces, Ujú. eso, digamos, en términos sencillos, es un portafolio ya desde el punto de vista más académico. Actualmente, como se define, es una canasta, digamos, que compone una estrategia de inversión que estamos definiendo y por eso se aglomera en un portafolio, ¿no? Que para esto vamos a llamarlo como una canastita, pero básicamente es qué estrategia estoy ocupando, que ya sabemos que puede tener distintos fines, objetivos, etcétera, ¿no? Puede ser con distintos propósitos, objetivos, ¿no? Eso como tal es un portafolio. Entonces, cuando hablamos de cuál es el mejor portafolio, acuérdense que no estamos diciendo cuál es la mejor inversión. Son cosas distintas. Porque una inversión puede ser, oye, pues yo compré un ETF en particular, o yo compré una acción de Apple en particular, o de Amazon, o de Snow, o de la empresa que quieran. ¿Ok? Sí, pero ese forma parte de mi portafolio que solamente invierte en acciones de tecnología. Ah, ok. Ujú. Entonces lo que vamos a medir, el rendimiento promedio, pues, de ese portafolio, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor puede sonar ahí medio que es la misma cosa y no, pero vamos a tratar de definirlo, ¿no? El portafolio, pues, es esa canastita, ¿no? Entonces, usualmente, cuando uno se acerca a un asesor de inversiones o una casa de bolsa, a un banco, y usualmente el asesor nos empieza a hablar de un portafolio, a eso se está refiriendo. Oye, ¿qué estrategia de inversión vamos a definir? A lo mejor para este capital del que me estás hablando. Un error muy común es que yo llego a lo mejor con $25,000 o $500,000 y el asesor a lo mejor dice, ah, bueno, pues esta estrategia va a ser para esto, ¿no? Este dinero se va a invertir con este fin, ¿no? Y muchas veces ese error se comete porque, pues, a lo mejor es la primera vez que invertimos, etcétera, pero ahí es donde tenemos que ponernos nosotros en la idea de decir, bueno, es que estos 500,000, a lo mejor 100 los voy a ocupar en más de 8 años, ok, eso le va a dar una indicación a nuestro asesor de que puede hacer un portafolio distinto con ese capital. Oye, ¿sabes qué? De los 400,000 restantes, 300,000, pues más o menos como en 4 o 5 años, ok, eso le va a dar la señal de que ese puede ser un portafolio distinto. Y sabes que los 100,000 restantes, esos a lo mejor los pudiera llegar a ocupar en menos de uno. Perfecto. Entonces eso ya da señal a que pueden ser tres portafolios distintos o tres estrategias de inversión distintas, ¿va? Entonces, partiendo de ese entendido de qué es un portafolio, podemos entonces hablar de cuál es el mejor portafolio, ¿va? Es una estrategia que digamos, lleva toda la vida, digamos, usualmente cuando los primeros asesores empezaban a ayudar a sus clientes para que pudieran invertir su capital, justamente de lo primero que se daban cuenta es que, oye, obviamente no puedo invertir el capital de la misma forma para alguien que tiene a lo mejor 58 años, para alguien que tiene 22 años. Así fuera la misma cantidad de dinero, que ya lo hemos hablado en otra ocasión, el famoso perfil de inversionista o perfil de riesgo, que es qué tan adversos somos al riesgo. Es decir, oye, nos gusta, digamos, las emociones fuertes o no tanto. Recuérdense que en riesgo, en finanzas, estamos hablando de volatilidad. Es decir, qué tanto puede variar del promedio del valor de un activo hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ponerlo en palabras distintas. Oye, a ver, por ejemplo, una acción que es muy estable, aprovechando que estamos hablando de Coca, usualmente lo que se mide es la famosa desviación estándar. ¿Qué es eso? Oye, pues el promedio de la acción para fines de este ejercicio, vamos a suponer que son $50. ¿Ok? Oye, ¿sabes qué? Hicimos un estudio y en los últimos 80 años, acuérdense que es un ejemplo, ¿no? Y en los últimos 80 años,
¿Ha variado el precio de coca? Pues sabes que 5 pesos hacia arriba o 5 pesos hacia abajo. ¿Ok? Esa variación que ha ido cambiando a través de los años hacia arriba o hacia abajo de los promedios que se fueron calculando, lo que nos diría es, ok, tienes una variación de 5 pesos. Eso obviamente se mide respectivamente a 50 pesos. Oye, 5 de 50 pesos. Ok. Otro caso. Vamos a suponer que hablamos de una acción que se llama Tesla. Y decimos, oye, ¿sabes qué? Tesla, para fines de este ejercicio, vamos a suponer que también vale 50 pesos. Pero históricamente el precio de la acción varía 25. Ah, caray. Entonces, eso que representa un 50% contra un 10% de Coca-Cola, ¿están de acuerdo que estamos hablando de que es una acción mucho más volátil? En muchas ocasiones en finanzas, cuando se habla de riesgo, realmente de lo que estamos hablando es de la volatilidad del activo. Por eso cuando nos preguntan, oye, ¿y si invierto en criptos? Que si nos están escuchando en junio del 2022, espero que no lo hayan hecho, ¿verdad? Y usualmente les digo, es que tiene mucha volatilidad y ya usualmente les digo, es sumamente arriesgado. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Y en finanzas, siempre cuando hablemos de volatilidad, de posibilidad de cambio del valor de un activo, usualmente estamos hablando de riesgo, ¿no? Entonces, ok, Ricardo, a ver, ya me dijiste que un portafolio tiene que ver con el perfil del inversionista, el perfil de inversionista o aversión al riesgo o perfil de riesgo, ¿ok? Que es que tanto me gusta que esté variando mucho o poco el valor de ese capital, que se define por varios factores, ¿no? ¿Qué edad tenemos? ¿Cuánto tiempo voy a invertir ese capital? ¿El horizonte de inversión? ¿Qué tanto sé de instrumentos? Etcétera, ¿no? Es una serie ahí tenemos ahí nuestro episodio de qué es el perfil de inversionista, por si gustan escucharlo, pero básicamente eso lo que nos dice es, oye, pues dónde debería de estar yo como inversionista. Porque acuérdense que son dos puntos. Por un lado es el inversionista que quiere. Ah, yo quiero que este dinero crezca mucho. Y por otro lado es qué es lo que está dispuesto a tolerar. Que eso usualmente no van de la mano. Muchas veces, casi siempre se relaciona a alguien que es joven o que va a tener un perfil agresivo. Y ya usualmente cuando hacen ese test, ese ejercicio, pues resulta que no son tan agresivos, ¿no? A pesar de que son jóvenes, pues resulta que a lo mejor son más conservadores o moderados. Y por eso yo en algún episodio les decía, miren, no está mal si de pronto agarras un monto que no sea representativo para ti, vamos a poner 50, $100, y lo metes o en criptos o compras la acción que tú quieras y ves cómo respondes a esas variaciones en ese mini portafolio que estás haciendo. Oye, ¿sabes qué? Pues varía un 20%. Son 1,000 pesos, a lo mejor no representa mucho, a lo mejor sí representa mucho, $50. Si te estresa, esto te está dando una señal de qué tipo de inversionista eres. Entonces, es importante que primero entendamos que una cosa es lo que queremos, ¿no? El típico que nos dice, ¿no, Bren? De quiero algo que tenga poco riesgo y mucho Y rendimiento, mucha ¿no? ganancia, sí. Ya desde ahí saben que no nos escuchan, ¿verdad? Acuérdense que eso no funciona así. La relación es siempre a mayor beneficio, mayor riesgo. Y es una regla financiera, es una regla de la vida. Siempre se cumple. No hay atajos, no hay algo que nos dé muchos beneficios en riesgo. Eso no existe. Usualmente cuando creemos que encontramos esa solución, porque nos están estafando, pues un fraude. ¿Va? Ok. Entonces, los portafolios tradicionalmente como los eligen, y ahora es la otra cara de la moneda. Una es qué portafolio quieres, depende de varios factores, pero la otra cara de la moneda que hoy les queremos hablar es, bueno, el asesor de inversiones, ya le dije qué estoy buscando y demás, ¿cómo selecciona mi portafolio de inversión? Eso es lo interesante. ¿Ok? Entonces, usualmente hay, digamos, dos grandes mundos que antes de que entraran los académicos al mundo de las inversiones, los economistas, usualmente se le conocen como las dos escuelas, ¿no? El famoso análisis fundamental y el análisis técnico, ¿no? El análisis fundamental, por un lado, lo que hacen estos analistas, que son muchos en el mundo, es pues
analizan la historia financiera, los balances de las empresas, que son estados de resultados, que no es otra cosa más que cuánto ganan, cuánto gastan, balance general, que es que tienen, ¿no? El balance, el estado de flujo de efectivo, que es pues, cómo se mueve la lana dentro de la empresa. Por ahí otro que se le llama el estado de cuentas de capital, ¿no? Que es, pues, quiénes son los dueños, ¿no? Y cómo se están moviendo. Bueno, pues analizan toda esta información. De ahí, a través de modelos financieros, hacen estimaciones del valor de la empresa. Y usualmente dicen, oye, ¿sabes qué? La acción de Coca, regresando al ejemplo del que estamos hablando, debería de valer 60 pesos. Y ahorita el mercado la tiene valorada en 50 pesos. Ah, pues usualmente lo que van a hacer es decir, sabes que aquí hay una oportunidad porque está subvaluada, ¿no? Y Ujú. en otra ocasión les hablaremos del tema de análisis fundamental, ¿no? Pero digamos, básicamente esa es una escuela de pensamiento. Y del otro lado está el análisis técnico, que lo que nos dice es el precio que estamos viendo, el precio que nos da el mercado, eh, refleja la información que hay y lo que dice esta corriente de pensamiento es, bueno, y si analizo la historia, se va a repetir la historia. Eso es lo que dice el análisis técnico, ¿no? Y lamentablemente para estas dos escuelas de pensamiento, de cientos y cientos de estudios que se han hecho, ninguna de las dos te da una ventaja en el mercado de valores. Ninguna, ¿no? Y es más, de hecho, muchos se ridiculizan el famoso análisis técnico porque dicen, es más, no sirve de absolutamente nada, ¿no? Y bueno, son, digamos, posturas que están ahí, que se han hecho muchos estudios. Que sí tenemos que decirles, y es un conocimiento prevaleciente que existe hoy en día entre las personas estudiosas del mercado, que el mercado es eficiente. Es una teoría que por ahí lanza un doctor en economía que se llama Eugene Fama, que ganó un premio Nobel, en el que dice, bueno, es que el mercado de valores al final del día es eficiente, ¿no? Eh, el precio que se refleja ahí es porque todos los partidos, y traten de verlo, no me voy a meter la parte teórica, pero traten de verlo así. Imagínense que Brenda, otra persona y yo somos los únicos participantes del mundo mundial que estamos en el mercado de valores, ¿no? Y yo digo, por un lado, oye, pues yo compro y vendo así porque yo creo que tengo la razón. Y Brenda, por otro lado, dice, pues yo compro y vendo así porque yo creo que tengo la razón. También Y esta tengo. tercera persona compra y vende así porque cree que tiene la razón, ¿no? Al final del día, y traten de verlo así, estoy simplificando mucho la teoría de fama de la hipótesis del mercado eficiente, es, ok, pues al final del día, el promedio de lo que creíamos los tres, esa va a ser la correcta. Entonces, eso extrapolado al mercado de valores, donde hay cientos de millones de personas que están haciendo constantemente estos análisis, estudios y demás. Por eso es que en el promedio, en el agregado, es tan difícil ganarle, porque quiere Ujú, decir que tú, siendo parte de un grupo, le quieres ganar al promedio del grupo. Está difícil. ujú. Y sobre todo cuando lo hacemos en la famosa ley de los grandes números. Oye, pero pues si eso lo extrapolas a billones de personas participando en el mercado de valores, para que le ganes es bien difícil, ¿no? Esto también ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Por lo tanto, lo que nos dice es, bueno, si es realmente el mercado de valores una caminata aleatoria, que también lo hablamos cuando hacemos la revisión de este libro, si realmente el mercado de valores es una caminata aleatoria, y ni el análisis fundamental nos puede dar una ventaja, ni el análisis técnico nos puede dar una ventaja. Entonces uno diría, ¿y ¿Para entonces dónde para qué voy? hago un Ajá, portafolio? ¿No? ¿Y entonces qué hago, no? Ah, bueno, pues ahí es donde surge otro grande, otro rockstar, digamos, de la economía y de las finanzas, que se llama Markowitz, ¿no? Y surge la famosa, pues, teoría de portafolios eficientes de Markowitz, ¿no? De lo que nos dice es, ok, pues sí, todo eso que dicen es cierto, pues sí, no hay mucho que podamos hacer, pero, y aquí viene un concepto del que ya hablamos, pero algo que sí podemos medir es el concepto del riesgo. Ah, ujú, y entonces regreso otra vez a este concepto. Me dicen, a ver, si tomamos en una serie de tiempo, se le llama el cambio
en el valor del precio de las acciones, podemos estimar, ¿no?, la volatilidad o la desviación estándar, o para fines de este ejercicio vamos a llamarle el riesgo de una acción. Y entonces empieza a hacer estos estudios, ¿no? Y dice, oye, a ver, por un lado, podemos ver que el rendimiento esperado, y no es otra cosa que un promedio que se calcula, decir, oye, pues históricamente el mercado de valores ha dado un promedio de un 9%. ¿Cuál es el rendimiento esperado? Pues un 9%. Así se hace en estadística. ¿Ok? Entonces el rendimiento esperado es un 9%. Oye, ¿y la acción tal? No, pues sabes que también un 9%. Por aquí entra un concepto bien interesante, que esa es la teoría de los portafolios de Markowitz. Y dice, sí, pero a ver, espera. Esta acción en promedio también te va a dar un 9%, que es lo mismo que el mercado, pero ¿sabes qué? La volatilidad que tiene esta acción es más del doble que la del mercado. Y entonces ahí surge un concepto bien interesante, porque dice, oye, a ver, espérate, más o menos puedo ganar lo mismo, pero estoy arriesgando el doble. Ah, caray. Entonces ahí es donde dice, eso no es tan eficiente. Entonces, a través de ciertos cálculos matemáticos, hay covarianzas, matrices, etcétera, coeficientes de correlación, termina siendo lo que se le conoce en finanzas como una famosa línea curva, ¿no? Que es pues la línea de eficiencia de portafolios, ¿no? Y lo que dice, mira, ahí tenemos dos grandes cosas. Por un lado, el portafolio que tiene la menor volatilidad, o podríamos llamarle el menor riesgo, y por otro lado, el portafolio más eficiente. ¿Qué es eso en términos de eficiencia? El que nos da el mayor rendimiento con el menor riesgo. Y este concepto ya en alguna ocasión lo habíamos hablado. ¿Te recuerdas, Bren, cuando decíamos, oye, es que Cubo Financiero ahorita está pagando el 9% y CETES también está pagando el 9%? ¿Están de acuerdo que siguiendo esta teoría, oye, pues qué sería lo más eficiente si CETES directo te da el 9 y Cubo Financiero, que es una SOFIPO, que a su vez ese dinero está respaldado sobre los CETES, y ya en alguna ocasión hablamos de este fenómeno, pues ¿qué será más eficiente? Pues obviamente CETES, ¿no? Oye, que se está pagando lo mismo, pero estás asumiendo menos riesgo. Ah, no, pues sí. Entonces debo de meter mi dinero en, en CETES, ¿no? Una crítica que hacen a esta teoría, Bren, es que es un concepto que los economistas entenderán muy bien. Lo que dice es que asume esta teoría que los inversionistas son racionales. Ah, caray, ¿qué quiere decir eso, Ricardo? Pues así como dice la palabra, quiere decir que si tienen dos opciones, deberíamos, ¿verdad? Tomar la opción que hace más sentido, ¿no? Si alguien le dice, oye, mira, este te va a pagar 1 peso, pero estás arriesgando 2, y este te va a pagar 1 peso y estás arriesgando 1, lo que diría este principio racional, pues es que te irías por la que tiene menos riesgo, ¿no? Y te va a pagar lo mismo. Vemos que en la práctica los seres humanos a veces somos un poquito irracionales, ¿no? Pero bueno, es una crítica que mete a este concepto. Bueno, porque pasa que de pronto ven solo ganancias, ¿no? Así como riesgo, ah, sí, bueno, pero la ganancia es mucho más grande, entonces no están revisando realmente el otro lado de la moneda, que también tiene el riesgo implícito. El tema es que muchas veces nos cuesta a la mayoría de las personas entender el concepto de riesgo. Es ese, digamos, para el ser humano como que, pues como que no nos gusta perder, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, no nos gusta perder, ¿no? Número uno. Número dos, nos cuesta trabajo visualizar el hecho de decir, oye, a mí me pagan $1,000 y no los pierdo porque eso yo los gasto, ¿no? Y entonces es muy difícil el concepto de decir, oye, un mes ganas $1,000, pero el siguiente mes vas a ganar 900 y el siguiente a lo mejor ganas 1,100, ¿no? Bueno, para los que son freelancers, pues a lo mejor nos entienden un poco mejor, ¿no? Pero ese concepto, digamos, de por qué puede variar el tema del dinero, ¿no? Yo sé que a la mayoría nos cuesta trabajo, pero todos los días lo estamos viviendo en algo que se le conoce como costo de oportunidad, ¿verdad? El famoso costo de oportunidad. Oye, pues
Si estoy trabajando y gano $1,000 o 20,000 pesos, mi costo de oportunidad es que a lo mejor en otro trabajo me estarían pagando el doble. Ujú. Ese diferencial no lo estoy ganando. ¿Por qué? Porque tuve que tomar una decisión de si me iba por tal trabajo o tal trabajo. Entonces, ese concepto de costo-oportunidad a mí me gusta mucho porque lo que dice Brain, que muchas veces no estamos acostumbrados, es que todo el tiempo estamos perdiendo, ¿no? Todo el tiempo estamos perdiendo o dejando de ganar, ¿no? Y ya cuando ese concepto lo entendemos, lo interiorizamos y lo pasamos al mundo del dinero, de las inversiones, allí es donde tenemos que ponernos a pensar en decir, oye, si no elijo el portafolio, por eso el tema de la racionalidad, si no elijo el portafolio más eficiente, voy a perder costo de oportunidad. Hoy pudiste haber tomado una mejor decisión, ¿no? Y por eso es que hacen toda esta teoría, digamos, de portafolios eficientes. Obviamente, como son muchos números matemáticas, ahí surgen, digamos, los primeros que se podrían llamar portafolios. He visto que algunos lo promocionan como portafolios científicos, pero digamos es un portafolio académico, es un portafolio con algoritmos, que no es otra cosa más que matemáticamente se están seleccionando qué activos debería de contener esa canastita, ese portafolio, ¿va? Pero bueno, obviamente esta teoría, como todas, ¿no? Lo que está, una de las grandes críticas que le hacen es que está asumiendo, ¿no? El precio de una acción y el precio del petróleo y el precio de la plata y el precio del oro, a lo mejor vamos a suponer para fines de este ejercicio que todos varían un 3%. 3% hacia arriba o 3% hacia abajo. Ah, ok. El gran error de esta teoría es que asume que son las mismas clases de activos, cuando no es así, ¿no? Ujú. La plata se comporta de cierta forma, que eso en matemáticas se dice que tiene una correlación distinta para este caso con el Standard Poor's 500, ¿no? Entonces, esa es una crítica que le hacen muchos, digamos, a este modelo, que no les termina de convencer esta forma de hacer portafolios. Muchas instituciones en el mundo, usualmente cuando lanzan sus famosos robo-advisors, que casi Ujú. siempre siguen esta metodología, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a seguir esta metodología porque es una de las más ocupadas alrededor del, ¿no? De ahí surge alrededor de hace, pues ya tiene un rato, como hace 40 años, también surge como, digamos, la competencia, que también termina siendo una fórmula matemática, los famosos portafolios de paridad de riesgo. Otra vez esta palabra ahí surge, ¿no? En Ujú. donde lo que está buscando este algoritmo, que es una de las metodologías que nosotros ocupamos, busca algo similar, pero distinto, ¿no? Ya hablamos hace rato de esta relación beneficio-riesgo. Bueno, en finanzas, esta relación de, oye, ¿por cuánto rendimiento, tanto riesgo? Bueno, es una métrica que se ocupa, se le conoce la famosa de tasa o ratio de Sharpe, ¿no? Y entonces se le llama este famoso Sharpe, digamos, una forma en la que se puede estar midiendo la relación riesgo-beneficio del portafolio. Entonces, que es otro matemático, obviamente Sharpe, ¿no? Es el que hace esta métrica y básicamente lo que nos está diciendo, oye, por cuánta unidad de riesgo tengo qué beneficio. Eso es lo que nos está diciendo. Y esta metodología de paridad de riesgo lo que está buscando es de qué forma no solamente tengo el portafolio más eficiente, sino de qué forma, dependiendo la clase del activo, y ahorita hablaremos un poquito más qué es eso, puedo tener el portafolio más eficiente, porque no todos los instrumentos que pueden ir en un portafolio, aunque tengan volatilidades similares, significa que son la misma categoría de activo. Por ejemplo, si uno dijera, oye, yo voy a invertir en el mercado de valores y por otro lado voy a comprar una casa, son clases de activo distintas que por lo tanto van a tener comportamientos distintos. Pero vamos a suponer que dicen, oye, sí, Ricardo, pero es que el precio de las propiedades en esta ubicación que yo estoy analizando ha variado en promedio un 16% y el Standard Poor's 500 también ha variado un 16%. ¿Ok?
pero al momento de meterlas, digamos, en la licuadora matemática, no necesariamente se deben de tratar de la misma forma, porque obviamente tienen comportamientos distintos, son clases de activos distintas, ¿no? Y esa es, digamos, la magia que está detrás del algoritmo de paridad de riesgo, que hace esa distinción, digamos, de decir, sí, pero espérate, lo que pasa es que no es lo mismo, ¿no? Entonces, con estas unidades de cuánto beneficio nos da por cada unidad de riesgo, en una optimización similar, no en una optimización matemática similar que el de Markowitz, lo que hace es tratar de dar el portafolio más óptimo tomando en cuenta las clases de activos. Pero aquí viene un concepto adicional, que por eso muchos llaman que esta metodología tiene un principio, se le conoce en finanzas como de bottom down, si se le llama, que no es otra cosa más que un portafolio macroeconómico. ¿Qué es eso? Ya sabemos, y si nos están escuchando en el 2022, que va a haber distintas etapas en el ciclo económico. Oye, va a haber ocasiones, y la definen prácticamente en dos, ¿no? Cuando podemos tener inflación alta o inflación a la baja, y por otro lado, cuando puede haber crecimiento económico o puede haber decrecimiento económico, ¿no? Y las múltiples combinaciones entre esas dos. Entonces, eso lo que dicen es, mira, pues hay cuatro posibles escenarios: inflación alta, con crecimiento alto, inflación baja, con crecimiento bajo, etcétera, ¿no? Y dicen, pues mira, puede haber estos cuatro posibles escenarios en la historia económica. Por lo tanto, además, esta optimización matemática, este portafolio de paridad de riesgo, lo que va a tomar en cuenta es que eventualmente van a pasar esos cuatro escenarios, ¿no? Por lo tanto, también muchos le llaman a este portafolio, que lo hizo muy famoso Tony Robbins por un libro que escribió en el cual entrevista a Ray Dalio, y por lo tanto se hizo muy famoso este portafolio, como el All Weather Season, ¿no? Un portafolio Ujú. para todas las temporadas, ¿no? Y justamente le llama así porque no es otra cosa más que eso, decir, oye, pues ya sé que puede haber crecimiento, decrecimiento, inflación, poca inflación, y entonces desde un inicio voy a hacer un portafolio para que ya no se tenga que estar moviendo, más que se hace un rebalanceo para conservar la proporción inicial, digamos, de los instrumentos, de tal forma que sea un portafolio todoterreno. Y quédense con esa, ¿no? Es un portafolio que nos puede servir, oye, si quiero invertir algo a muy largo plazo, a corto plazo o a mediano plazo, porque al final del día es un portafolio que está considerando todo terreno, ¿no? Es decir, oye, pues ya estoy considerando que, oye, que puede haber una crisis, no te apures, ya está considerado. Oye, Ricardo, que hay mucha inflación, ya está considerado. Oye, que no hay inflación, ya está considerado, ¿no? Entonces, este portafolio lo que está haciendo, que obviamente tiene un costo de oportunidad, ¿no? Que ahorita hablaremos, es que si ustedes imagínense una gráfica, ¿no? Que va hacia arriba, hacia abajo, con movimientos muy altos, y lo que va a hacer este portafolio es que en lugar de tener esos movimientos muy arriba o muy abajo, pues va a ser una gráfica más plana, ¿no? Como que va a estar ahí en el promedio, 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 y no va a tener movimientos tan altos. Ujú. Acuérdense, va a reducir la volatilidad, por lo tanto el riesgo, ¿no? Pero también nos perderemos ocasiones en las que, oye, el mercado de valores tuvo un 32%, ¿no? Este portafolio a lo mejor tuvo un 12%, ¿no? Oye, que el portafolio, el mercado de valores se cayó menos 40%. Ah, bueno, pues este a lo mejor se cayó un 16%, ¿no? Una tercera, de hecho, en términos ya de este portafolio, la mayoría de los que hacen portafolios de paridad de riesgo siempre ocupan una tercera parte. Esa es la meta, el objetivo, una tercera parte de la volatilidad del mercado, ¿no? Entonces, según un portafolio muy amable, muy amigable, que desde un inicio ya no se tiene que estar moviendo, por lo tanto, es muy sujeto a la automatización, a ocupar algoritmos computacionales para poder optimizar, digamos, esta métrica matemática, pero también se vuelve un portafolio muy amigable porque si lo hicimos a 3, 5 o 7 años, ya sabemos que si incluso lo necesitáramos antes, vamos a estar asumiendo como el mejor de los casos en ese momento comparado a si nada más hubiéramos invertido en el mercado de valores, ¿no? Acuérdense que en el largo plazo nadie le gana al mercado de valores. Este portafolio tampoco. Lo que está buscando es dar exactamente
el rendimiento del mercado de valores, ni por arriba ni por abajo, nada más que asumiendo menor riesgo, ¿no? Y entonces ahí es donde se vuelve interesante esta metodología. La hizo muy famoso Ray Dalio, que es, saben, este multimillonario que también en alguna ocasión hemos hablado, administrador de un fondo de cobertura, un hedge fund, que también lo hablamos en otro episodio. Y muchos dicen, oye, ¿por qué no mejor invierto con Ray Dalio? Les digo, mira, es que va a ser un poco complicado. Usualmente estos fondos de cobertura dejó de aceptar por ahí del 2014, 2016, si no me equivoco, nuevos inversionistas por otras razones que luego veremos, pero dejó de aceptar inversionistas y les pedía al menos 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, es una metodología que durante muchos años estuvo limitada digamos, para cierto sector que pues obviamente no estaba tan disponible para todos. Y ahorita cada vez más están surgiendo algunas plataformas, como Network, por supuesto, que estamos dando acceso a democratizar, digamos, esta metodología específicamente, que ya, insisto, tiene más de 40 años, pero hasta ahora no había sido tan común que se popularizara, digamos, para que otras personas pudieran invertir, ¿no? Y es importante recalcarlo porque, por ejemplo, Markowitz, que también tiene pues, ya cerca de 60, va a cumplir 70 años esta metodología, y apenas hoy en México, hoy 2022, empezamos a ver que algunas casas de bolsa ofrecen esta metodología, o sea, 70 años después, ¿no? Entonces, esta otra que tienen 40 años, pues imagínense, ¿no? Las casas de bolsa, si no es una fintech como nosotros, pues yo creo que van a tardar otros 20 años en empezar a ofrecerla, ¿no? Entonces, es importante conocer por qué estas metodologías que ya en muchos países empiezan a ser no solamente más ocupadas, sino ya son el estándar. Por ejemplo, Markowitz, desde hace muchos años, hace más de 15 años, es el estándar para robo-advisors. Hace como 7, 10 años, Risk Parity empieza a ser el estándar para los robo-advisors, ¿no? Como que ya empiezan a migrar Markowitz a paridad de riesgo por las razones que ya vimos, ¿no? Más económico, etcétera, ¿no? Más eficiente. Y vemos que en México, pues sí estamos como muchos años más atrasados. Apenas en el 2022, algunas casas de bolsa como GBM empiezan a ocupar como que la versión 1.0, ¿no? Markowitz, Ujú. ¿no? Y paridad de riesgo, que es la 2.0, ¿no? Pues todavía no la tienen ni en puertas. Entonces, es importante que conozcamos esta metodología, que sepamos la importancia de por qué, oye, acaba de pasar esto, se va a cambiar el portafolio. No, porque es una metodología que justamente está esperando que sin importar lo que pase, pueda ser como que todo terreno este portafolio, ¿no? Y sabes, por ejemplo, también es una forma como muy eficiente de utilizar el dinero. Me refiero a como personas que no han invertido, que quieren empezar a invertir y que dicen, bueno, pero tengo hoy en día 50,000 pesos, ¿qué hago con esto? Y entonces ya empieza como este cuestionario de, a ver, ¿cuándo vas a usar este dinero? Y al explicarles esta metodología que justamente es a través de un robot advisor, es una oportunidad, digamos, muy, como muy suave de entrar al mercado de valores, de empezar, bueno, digo, independientemente de que la entrada al mercado de valores, lo que recomendamos es que sea para un plan de largo plazo, retiro y todo esto, pero este portafolio nos va a ayudar como para metas. En mi caso, yo tengo clientes que están ocupándola porque en 5 o en 6 años quieren dar como un enganche importante para el pago de la casa. Entonces, como ya decía Ricardo, incluso en temporadas como esta, como en el 2022, con la volatilidad que tenemos, pues es un portafolio que mantiene las aguas más calmadas, ya no nos metemos como al agitado mar de tal vez, por ejemplo, directo al mercado de valores sin esta metodología. Correcto. Justamente, además de que puede ser una metodología que para todos los que están, pues la primera vez por empezar en el mercado de valores, puede ser seguramente la metodología que más nos puede ayudar. Yo siempre le llamo que es la metodología más patrimonial, ¿no? Oye, si tengo el 80% en esta metodología y lo demás, a lo mejor si quiero estar haciendo especulación o algún otro tipo de forma que no necesariamente sea inversión, lo puedo hacer porque ya sé que va a ir creciendo, digamos, mi capital de una forma estandarizada, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden que esta y otras tantas más estrategias de inversión las pueden escuchar a través de nosotros, pueden acercarse a uno de nuestros asesores o asesoras.
Nos pueden encontrar como Network MX o nos pueden buscar como asesorfinanciero.com.mx. Recuerden que estamos en todas las redes, tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube, donde pueden encontrar mucho más contenido. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.